¿Cómo desaparece una mujer vestida de novia, bajo la mirada de más de 80 invitados, sin que nadie vea nada? El vestido todavía estaba colgado en el respaldo de una silla. Las flores, marchitas por el calor de agosto, descansaban sobre la mesa como si esperaran que alguien volviera por ellas. Era lunes por la mañana y en la casa del barrio de Belgrano, en Buenos Aires, el silencio se había instalado como una niebla densa. Solo quedaban los restos de la celebración: copas sucias, zapatos, abandonados bajo una mesa, una canción cortada a la mitad. Pero lo más desconcertante no era el caos del día siguiente, era lo que faltaba: ella. Jimena Aguilar, 29 años, psicóloga infantil, desapareció la madrugada del 18 de agosto de 2010, pocas horas después de haber dicho sí frente a sus familiares y amigos. El evento había comenzado como una celebración íntima en un jardín cerrado, con luces tenues, velas colgantes y el aroma a jazmín flotando en el aire. La música suave, los brindis, las fotos enmarcadas por sonrisas. Nadie imaginaba que al final de esa noche no habría luna de miel, sino una denuncia por desaparición. Su madre, Alicia, fue la primera en notar la ausencia. A las 3 de la madrugada, mientras ayudaba a guardar los últimos platos, preguntó por Jimena. «Debe estar arriba cambiándose», dijo alguien. Pero la habitación estaba vacía, la cama sin tocar, la maleta aún cerrada, su teléfono carregando ao lado da cama. Uma taça de champanhe meio cheia sobre a amendoim cômoda. No início, ninguém entrou em pânico. Talvez ela tivesse saído para dar um passeio com Diego, o noivo. Talvez estivessem no carro, conversando, mas o carro ainda estava lá fora, trancado. E Diego, sentado sozinho nos degraus da varanda, com as mãos cobrindo o rosto. «Discutimos por uma bobagem», murmurou. Ela saiu andando. Achei que voltaria em 5 minutos. 5 minutos viraram 20. Depois, 1 hora. Às 5 da manhã, a polícia foi chamada. Mas o relatório inicial dizia apenas: adulto desaparecido, menos de 12 horas. Sem sinais de violência, sem testemunhas. Apenas uma noiva que deixou seu próprio casamento e nunca mais foi vista. Antes de seguir: desde que cidade nos estás vendo hoje? As primeiras buscas começaram ainda naquela manhã. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Todos se espalharam pelas ruas próximas, pelas praças, pelos cafés que ela costumava frequentar. Levaram cartazes com sua foto, uma imagem tirada minutos antes da cerimônia, onde Jimena sorri, com os olhos semicerrados pela luz do sol, segurando o buquê com as 2 mãos. Havia rumores de que ela estava nervosa antes da cerimônia, que hesitou por alguns segundos antes de entrar no corredor, que se trancou no banheiro por mais tempo do que o normal. Mas seus votos foram firmes, sua voz não tremeu. Beijou Diego com os olhos fechados, demoradamente. Dançou com o pai, ajudou a cortar o bolo e, ainda assim, sumiu. O vestido que usava, um modelo simples de renda, com decote reto e alças finas, foi encontrado 2 dias depois, dobrado com cuidado dentro de uma sacola plástica, atrás de um prédio abandonado a 4 quadras da casa onde foi realizada a festa. Estava seco, sem manchas de sangue, mas com um pequeno rasgo na barra. Junto dele, havia um grampo de cabelo. Nada mais. A polícia inicialmente trabalhou com a hipótese de fuga voluntária. Talvez um ataque de pânico, um arrependimento súbito. Mas quem foge sem levar celular? Sem avisar ninguém? Sem dinheiro? Sem documentos? Alicia negava com veemência. «Mi hija no se fue por voluntad propia. Algo le passou. E foi essa noite». Diego colaborou com a investigação, mas sua postura causou desconforto. Ele parecia abatido, mas distante. Suas versões variavam em detalhes. Primeiro disse que discutiram por causa da viagem de lua de mel. Depois, que ela havia mencionado um ex-namorado. Mais tarde, afirmou que ela recebeu uma ligação estranha durante a festa, mas não soube explicar de quem. Nos dias seguintes, foram ouvidos todos os convidados. Um a um relataram o que lembravam. Quem viu Jimena pela última vez, quem estava na pista de dança, quem foi ao banheiro, quem saiu antes do final. Mas os horários eram contraditórios. Alguns disseram tê-la visto às 2h30. Outros juravam que às 3h ela já não estava mais lá.
Uma convidada disse ter ouvido uma voz de mulher gritando no quintal, mas estava bêbada demais para ter certeza. Um vizinho relatou ter visto uma figura feminina caminhando descalça pela rua às 3h40, mas poderia ser qualquer uma. As câmeras de segurança da rua estavam desligadas por causa de uma queda de energia registrada naquela noite. Um detalhe que passou despercebido no início, mas que logo despertou suspeitas. Quem cortaria a energia em uma rua residencial tranquila justamente durante uma festa? A investigação estagnou. O caso esfriou. Jimena virou estatística. Durante anos, a única imagem que restou foi a da noiva sorridente, congelada no tempo, estampada em cartazes que se desbotavam com o sol. Alicia manteve o quarto da filha intacto. As roupas no armário, os livros na estante, os perfumes alinhados sobre a penteadeira. Toda semana, ela escrevia uma carta, colocava em um envelope e deixava sobre a cama. Cartas que começavam com "Hoy sonhé que volvias". Diego se mudou de Buenos Aires 2 anos depois. Casou-se novamente. Nunca foi acusado formalmente, mas também nunca deixou de ser alvo de olhares desconfiados. Por 15 anos, a história de Jimena Aguilar foi um silêncio doloroso. Um espaço vazio em festas de família. Um nome que causava um nó na garganta. Até que em julho de 2025, um vídeo anônimo apareceu em uma conta recém-criada do YouTube. O título era simples: Confesión, lo que pasó com Jimena Aguilar. Sem descrição, sem comentários permitidos, apenas a imagem de uma sala escura, uma voz masculina trêmula e uma revelação que mudaria tudo. ¿Quién grabó ese video? ¿Y por qué esperó 15 años para hablar? La grabación comenzaba con varios segundos de estática. Luego el enfoque se ajustaba lentamente a una pared desnuda, pintada de un gris verdoso, con manchas de humedad en los bordes. El encuadre era fijo, ligeramente inclinado hacia la derecha, como si la cámara hubiera sido apoyada de forma improvisada sobre una pila de libros. No había rostro visible, solo una silueta sentada, con los brazos cruzados sobre las piernas y la cabeza inclinada hacia adelante. La voz, seca, agotada, casi sin inflexión, sonaba amortiguada, como si hubiera sido grabada detrás de una máscara. Me llamo Sebastián, y lo que voy a decir lo debería haber dicho hace muchos años. Nadie sabía quién era Sebastián. Su nombre jamás había aparecido en la investigación de 2010. No figuraba en la lista de invitados a la boda. No era pariente, ni excompañero de trabajo, ni amigo de la infancia, pero su voz parecía conocer con exactitud lo que ocurrió aquella madrugada. Y más aún, hablaba de Jimena con una familiaridad que ningún extraño tendría. En el video, Sebastián confesaba haber estado presente en la casa la noche del casamiento. Decía que no fue invitado oficialmente, pero que alguien, cuyo nombre no revelaba, le permitió entrar por la puerta trasera del jardín alrededor de la 1 de la mañana. Aseguraba que se quedó a la sombra entre las plantas, observando a la distancia. Su intención, según él, no era participar de la fiesta, sino ver a Jimena una última vez. No tenía derecho a estar ahí, repetía, pero ella no sabía que me iba a ir del país. Quería despedirme. Solo eso. La voz hacía pausas largas entre frases, respiraciones que no eran profundas, sino cortas, irregulares, como si estuviera conteniendo algo, miedo, remordimiento o ambas cosas. En un momento decía: no sabía que la discusión con Diego iba a escalar tanto. Nadie imaginó que llegaría a ese punto, pero yo lo vi, y no hice nada. Ese fragmento fue el que más llamó la atención de quienes vieron el video, no solo por lo que sugería, sino por cómo lo decía, con la voz quebrada, casi susurrando. El relato seguía. Hablaba de un forcejeo en la cocina cerca de las escaleras que daban al sótano, de un golpe seco, de un silencio repentino, y luego de pasos apresurados y una puerta cerrándose. Decía que se quedó escondido entre los arbustos durante más de 1 hora, que no llamó a nadie, que ni siquiera intentó acercarse, y que cuando por fin se fue, a las 4:30 de la mañana, Jimena ya no estaba. No la vi salir, no la vi moverse, solo vi cómo él bajaba con una manta, y después la camioneta. Las autoridades, al recibir el video, lo analizaron cuadro por cuadro.
No había metadatos que permitieran rastrear el origen. Había sido subido desde una red pública, probablemente con una VPN. El rostro permanecía oculto en todo momento, pero su voz, aunque distorsionada por el eco del cuarto y la baja calidad del audio, contenía matices suficientes para que los expertos concluyeran que no se trataba de una simple broma. Alicia, al ver el video, se quedó en silencio durante casi media hora. Luego, según relataría su hermana, dijo solamente: «Yo sabía que no estaba loca». No lloró, no gritó. Se limitó a colocar el video en un pendrive, lo metió en un sobre y caminó hasta la fiscalía más cercana. Fueron los primeros movimientos oficiales en el caso Jimena Aguilar, después de más de una década de estancamiento. La prensa, como era de esperarse, tomó la historia con voracidad. Titulares como «¿Quién es Sebastián?», o «La confesión que puede resolver el caso de la novia desaparecida» se multiplicaron en portales de todo el país. Programas de televisión retomaron el caso con panelistas, teorías, reconstrucciones y expertos en lenguaje corporal que analizaban cada pausa del video. Pero lo que más impactó fue el contenido simbólico del archivo, porque además de la confesión, al final del video había un detalle perturbador: una toma borrosa de lo que parecía ser una caja de madera, cerrada con candado, con una etiqueta blanca que decía «Jacques 1010». Sebastián no decía nada más. La imagen duraba apenas 5 segundos. Luego la pantalla se fundía en negro. ¿Era esa caja una prueba? ¿Estaba vinculada al caso? ¿Dónde fue filmado el video? ¿Y por qué Sebastián había esperado 15 años para hablar? El fiscal a cargo del nuevo equipo de investigación, Martín Cerdeira, declaró en una breve conferencia de prensa: «Estamos tratando este video como un posible punto de inflexión, pero aún no podemos confirmar la autenticidad de cada afirmación. Necesitamos encontrar a esta persona». Mientras tanto, en foros de Internet comenzaron a surgir teorías sobre la identidad de Sebastián. Algunos usuarios afirmaban que se trataba de un antiguo paciente de Jimena, otros que era un amigo de Diego con un secreto guardado por años. Una hipótesis más radical sugería que Sebastián nunca existió y que el video era una estrategia de distracción. Sin embargo, hubo un elemento que nadie pudo explicar completamente. En el fondo del video, si se subía el volumen al máximo, se escuchaba un sonido constante, apenas perceptible, como un goteo metálico, rítmico, persistente, como si, en ese cuarto gris donde alguien decidía hablar después de años de silencio, algo más estuviera esperando ser descubierto. ¿Qué contenía esa caja con las iniciales de Jimena y por qué nadie había hablado de ella antes? La caja fue el primer objetivo. Durante las siguientes semanas, los investigadores intentaron identificar objetos, paredes o sonidos del I-200 video que pudieran vincularse con algún lugar físico. Se examinó la textura de la pintura, el tipo de enchufe visible en un rincón, incluso la forma del candado que cerraba la caja. Cada pequeño detalle fue amplificado, aislado, comparado, pero nada parecía dar una pista concreta. El cuarto donde Sebastián había grabado su confesión era un espacio sin tiempo, sin coordenadas, sin contexto. Fue un analista de audio quien propuso algo nuevo. Aisló el sonido de fondo, ese goteo metálico constante, y lo comparó con muestras de diferentes entornos, subterráneos, galpones, depósitos abandonados, hasta encontrar una coincidencia, no exacta, pero sí sugestiva. El patrón del eco, la resonancia de cada gota al caer, parecía corresponderse con un tipo de estructura, un tanque de agua oxidado dentro de una nave industrial vacía. Eso redujo el campo de búsqueda. En Buenos Aires existían más de 200 estructuras industriales en desuso, muchas de ellas cercanas al cordón urbano. Una de ellas, en 1900, Villa Martelli, tenía antecedentes. Había sido utilizada por grupos marginales para reuniones clandestinas. Estaba sellada desde 2018, pero a través de un dron se logró visualizar una puerta lateral entreabierta. El equipo ingresó al lugar un jueves por la mañana, con orden judicial. El olor a óxido y humedad era casi insoportable. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos, algunos ilegibles. El suelo,
sembrado de botellas rotas y pedazos de madera. Al fondo, junto a una columna descascarada, encontraron una mesa improvisada con 2 ladrillos y una tabla, y sobre ella, una caja de madera con un candado oxidado. Era la misma. La etiqueta con las iniciales JA 2010 estaba parcialmente despegada, pero visible. Los peritos decidieron no abrirla en el lugar. La trasladaron al laboratorio central bajo estricta cadena de custodia. Allí, con cámaras registrando cada segundo, forzaron cuidadosamente el candado. La tapa crujió al abrirse. Dentro, encontraron 5 objetos. Un pañuelo blanco, bordado con las iniciales JA, un anillo de compromiso, idéntico al que Jimena llevaba la noche de su boda, un cassette de audio, sin etiqueta, un mechón de cabello castaño, atado con una cinta rosa, y al fondo, una hoja de papel doblada en 4, amarillenta por el tiempo. La carta no estaba firmada. El papel, según los análisis preliminares, tenía restos de tierra y humedad. El texto estaba escrito a mano, con una caligrafía temblorosa. Nunca quise que terminara así. Ella solo quería irse. Él no la dejó. Nadie va a entender, pero yo vi todo. El cassette fue más difícil de analizar. Requería un equipo especial para reproducirlo sin dañarlo. Cuando finalmente lograron escucharlo, la grabación duraba exactamente 2 minutos y 37 segundos. El primer minuto era silencio, luego una respiración agitada, pasos, una voz femenina, débil, rota, que decía, «No puedo más, no quiero seguir así, no quiero», y luego una voz masculina que interrumpía bruscamente, «Cállate, Jimena, cállate». Después un golpe, y de nuevo silencio. El impacto fue inmediato. Por primera vez en 15 años, existía un rastro sonoro directo que vinculaba la desaparición de Jimena con una posible agresión esa misma noche. El audio no permitía identificar con certeza la identidad del hombre, pero el tono, la forma de hablar, el uso del nombre, eran pruebas potentes. El fiscal Cerdeira, en rueda de prensa, fue cauteloso. No podemos confirmar que se trate de Jimena Aguilar, pero todo el contexto apunta en esa dirección. Estamos reabriendo el caso como presunto homicidio, con elementos nuevos. La noticia sacudió a la familia. Alicia, al escuchar el cassette, se descompensó. Su hermana declaró que tuvo que ser hospitalizada brevemente por una crisis nerviosa. «Es como si la hubiera vuelto a perder», dijo, «pero ahora con sonidos, con palabras». Diego fue citado a declarar 2 días después del hallazgo de la caja. Se presentó con su abogado, sin hablar con la prensa. Dentro del recinto, según trascendidos, negó haber tenido ningún altercado violento esa noche. Afirmó que el audio era inconcluso y que no se reconocía en ninguna de las voces. Pero hubo un detalle que llamó la atención de los investigadores. En 2010, durante su primera declaración, Diego había mencionado que Jimena tenía un cassette viejo con grabaciones personales, algo que ella usaba para registrar pensamientos, como parte de su terapia. Nadie le había preguntado eso en su momento. Él lo mencionó espontáneamente, y ese cassette nunca fue hallado hasta ahora. Además, las pericias al mechón de cabello confirmaron coincidencia genética con una muestra del cepillo de Jimena, conservado por la madre en una caja de recuerdos. No había dudas, la caja pertenecía a ella, y alguien la había escondido deliberadamente. La prensa volvió a encenderse. Algunos hablaban de giro definitivo, otros de montaje elaborado, pero lo cierto era que el caso, dormido durante más de una década, ahora palpitaba con una intensidad inquietante. ¿Quién colocó esa caja en ese lugar? ¿Y por qué decidió revelarla justo ahora, después de tantos años? La figura de Sebastián seguía siendo un fantasma. Aunque su voz había desencadenado una cadena de descubrimientos, su identidad real permanecía en la sombra. La policía pidió colaboración ciudadana. Se habilitó una línea confidencial para recibir datos. En las primeras 48 horas se registraron más de 300 llamados. Algunos aseguraban haber trabajado con un Sebastián parecido en 2010. Otros, que reconocían la voz de haberla escuchado en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Pero ninguna pista era verificable. Todo era ruido.
hasta que apareció una mujer, Laura B., ex vecina de Jimena durante su adolescencia. Se presentó espontáneamente en la comisaría y dijo tener algo que quizás fuera relevante. Traía consigo una caja de cartón polvorienta con cartas, fotos y un cuaderno escolar. Entre esas hojas, una nota breve escrita por Jimena en 2003. Decía: Sebas me espera en la esquina. Dice que me ama, pero yo tengo miedo. La letra era inequívocamente de Jimena, confirmada por peritos caligráficos. Y Sebas no era un nombre nuevo para Laura. Ella lo recordaba. Un chico del barrio, mayor que ellas, callado, retraído, que solía esperarla en bicicleta después del colegio. Nunca me cayó bien, dijo Laura. Había algo en su mirada, como si observara desde lejos, pero nunca realmente estuviera presente. Ese hallazgo cambió la línea. Se investigativa. Si Sebastián no era un desconocido, sino alguien del pasado de Jimena, ¿por qué nunca fue mencionado en el círculo íntimo? ¿Había sido una relación secreta o una obsesión unilateral? Las preguntas se acumulaban, mientras los medios comenzaban a construir un nuevo perfil, el del testigo ausente con historia previa. Se digitalizaron viejas actas escolares, listas de alumnos, fotografías de grupo. En una de ellas, tomada en una excursión del año 2002, aparece Jimena, con trenzas, sentada en el pasto. Detrás, semioculto por una mochila, un joven con mirada perdida. No llevaba identificación, pero un antiguo profesor, al ver la imagen, dijo con certeza: ese era Sebastián Morales. El nombre fue verificado en registros civiles, nacido en 1984 en Buenos Aires, sin antecedentes penales, sin redes sociales visibles. Lo último que constaba oficialmente era un certificado de egreso de un instituto técnico en 2005. Después, un vacío administrativo de 20 años. Ningún recibo de minos en sueldo, ningún alquiler, ninguna licencia de conducir, nada. Fue entonces cuando un detective sugirió mirar en otra dirección: clínicas psiquiátricas. Y ahí surgió algo. En 2012, un hombre con el nombre Sebastián Morales había sido admitido brevemente en una institución privada en Luján por episodios de paranoia aguda. Solo estuvo internado 5 días. Fue dado de alta por voluntad propia. El diagnóstico era vago, pero había una dirección declarada: un terreno rural, a 40 minutos del centro. El equipo se trasladó al lugar, una casa modesta, de una sola planta, rodeada de árboles secos y una cerca oxidada. No había timbre, solo una cuerda colgando. Golpearon, esperaron, y cuando la puerta se abrió, un hombre los miró sin sorpresa, como si ya supiera que vendrían. Su voz al saludar fue casi un susurro, pero los agentes no dudaron. Era la misma del video. Sebastián Morales fue detenido sin resistencia. No opuso palabra. Solo pidió llevar consigo un cuaderno negro que descansaba sobre la mesa. Al ser interrogado, se negó a declarar. Su abogado, asignado de oficio, pidió una evaluación psiquiátrica inmediata, pero antes de que eso ocurriera, Sebastián entregó el cuaderno. Estaba lleno de dibujos, sombras, escaleras, figuras femeninas sin rostro, y en una de las últimas páginas, un mapa. Era un bosquejo del barrio de Belgrano, con una cruz marcada detrás de la casa donde se celebró el casamiento de Jimena. Esa cruz coincidía con un pequeño galpón que había sido demolido en 2014, durante una obra de remodelación de la cuadra. Pero antes de su demolición, ese galpón funcionaba como depósito de jardinería, un espacio cerrado, olvidado. Jamás había sido registrado durante la investigación original. La policía pidió acceso a los planos originales, y en ellos encontraron una mención peculiar: sótano sin acceso público. Un espacio subterráneo de apenas 6 metros cuadrados bajo el piso del galpón, sellado en 2014, cuando la obra lo cubrió con concreto nuevo. Las gestiones para abrir ese espacio comenzaron de inmediato. Hubo oposición de los nuevos propietarios, pero la orden judicial fue contundente. Al tercer día de excavación, encontraron una tapa metálica oxidada, y debajo de ella una pequeña cámara cerrada, sin ventilación. Dentro hallaron una manta enrollada, un zapato blanco, igual al modelo que Jimena usó en su boda.
y restos óseos humanos. Los análisis forenses confirmarían, días después, lo que todos temían. Los restos pertenecían a Jimena Aguilar. Murió la misma noche del 18 de agosto de 2010. Causa probable: traumatismo craneal. El país entero contuvo el aliento. La historia que había comenzado con una boda siguió con una desaparición inexplicable y resurgió con una confesión tardía. Ahora tenía un cuerpo, un lugar, una certeza, pero faltaba algo. Faltaba entender por qué. ¿Qué la llevó a ese sótano? ¿Y cuál fue el papel real de Sebastián Morales en esa noche que cambió todo? Sebastián Morales fue trasladado al penal de Ezeiza bajo custodia especial. Los peritos determinaron que no presentaba signos de desequilibrio mental incapacitante, aunque sus patrones de pensamiento evidenciaban un nivel profundo de disociación emocional. Durante los primeros interrogatorios, mantuvo el silencio. Solo aceptó comunicarse por escrito. Entregó una carta al fiscal Cerdeira, escrita con tinta azul en un papel cuadriculado. La carta comenzaba con una frase breve: «No fui yo quien la mató, pero tampoco la salvé». El resto del texto era confuso, lleno de frases interrumpidas, tachaduras, cambios de tiempo verbal. Un fragmento decía: «Ella lloraba, él gritaba, yo no sabía si debía intervenir, pensé que se iba a calmar, pensé que era como otras veces». Otro decía: «La vi caer, pero no bajé, me escondí, fui cobarde». Eso también es culpa. El fiscal lo interpretó como una admisión indirecta de complicidad. Sebastián no había golpeado a Jimena, pero sí había sido testigo pasivo de lo ocurrido. Sin embargo, su testimonio abría una nueva grieta. Hablaba de otras veces. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había antecedentes de violencia entre Diego y Jimena que nadie conocía? Los investigadores decidieron revisar el pasado de la pareja con nuevos ojos. Entrevistaron nuevamente a colegas, pacientes, amigos, y lo que emergió fue sutil, pero perturbador. Una compañera de trabajo recordó que Jimena había llegado con un moretón en el brazo semanas antes de la boda. Dijo que tropezó en casa. Otra amiga mencionó que durante una salida Jimena se ausentó abruptamente tras recibir una llamada de Diego, y que al volver estaba pálida, sin querer hablar del tema. Ninguno de esos episodios había sido registrado oficialmente. Eran señales invisibles, normalizadas, diluidas en el silencio. Alicia, al ser confrontada con estas nuevas versiones, rompió a llorar por primera vez en público. «Yo no sabía. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me dijo nada?» Su dolor, contenido durante años, explotó ante las cámaras. Fue una imagen que recorrió el país. Una madre con el rostro cubierto de lágrimas, aferrada a una foto de su hija vestida de blanco. Diego, por su parte, negó todo. Emitió un comunicado a través de su abogado: «Rechazo categóricamente cualquier insinuación de violencia. Jimena y yo teníamos diferencias, como toda pareja, pero jamás la agredí». Aún así, fue llamado a declarar por tercera vez. El fiscal Cerdeira decidió entonces una estrategia distinta. Citó a Sebastián para una reconstrucción privada de los hechos, sin cámaras, sin prensa. Solo él, los fiscales y un equipo de psicólogos forenses. El objetivo: verificar si su relato coincidía con los hallazgos físicos del lugar donde se encontraron los restos. Durante esa reconstrucción, Sebastián se mostró nervioso, sudoroso, pero cooperativo. Caminó hasta el lugar donde vio a Diego por última vez esa noche. Señaló el punto donde Jimena cayó. Describió el sonido del golpe. Dijo que hubo silencio, que Diego no gritó más. Solo se arrodilló y luego la envolvió en una manta. Los detalles coincidían con los rastros de sangre encontrados en la base del antiguo sótano. Coincidían también con la posición de los huesos, el ángulo del cráneo fracturado y la ausencia de lucha posterior. Todo indicaba una caída brusca, posiblemente accidental, pero seguida de una decisión: ocultar el cuerpo. El dilema jurídico era evidente. Si Diego no había golpeado a Jimena intencionalmente, sino que ella cayó durante una discusión, ¿se trataba de un homicidio, doloso, culposo o de encubrimiento? ¿Y Sebastián? ¿Era testigo, cómplice o simplemente un cobarde? La opinión pública estaba dividida. Algunos exigían prisión perpetua para ambos, otros
que Sebastián fuera tratado como testigo protegido. En redes sociales, la etiqueta Justicia para Jimena se convirtió en tendencia durante semanas, pero el caso dio otro giro inesperado cuando apareció una nueva figura, Verónica L., exnovia de Diego, con quien había salido entre 2005 y 2008. Se presentó voluntariamente. Dijo que al ver las noticias revivió cosas que había enterrado. Declaró bajo juramento que durante su relación Diego tuvo episodios violentos, que una vez la empujó contra una pared, que otra vez le gritó por mirar su celular, que terminó con él por miedo, no por desamor. Su testimonio permitió al fiscal consolidar un patrón. Diego no era simplemente un esposo en duelo, era alguien con antecedentes de control, celos y manipulación emocional. El perfil psicológico empezaba a cerrar, y la escena de la noche del 18 de agosto de 2010 dejaba de ser un misterio para transformarse en un drama predecible, invisibilizado por años. Con todas las pruebas reunidas, el video de confesión, la caja enterrada, el audio del cassette, el testimonio de Sebastián, las pericias forenses y las declaraciones de Verónica, la Fiscalía solicitó la imputación formal de Diego Martín Santoro por homicidio simple con dolo eventual. Fue detenido en su casa sin resistencia. Llevaba años rehaciendo su vida, trabajando en una empresa tecnológica y criando un hijo de su nuevo matrimonio. La noticia generó conmoción. Nadie imaginaba que, después de tantos años de libertad, Diego terminaría tras las rejas, pero la justicia, aunque tardía, finalmente lo alcanzaba. Sin embargo, quedaba un silencio que nadie podía llenar. ¿Qué pensaba Jimena en esos últimos segundos antes de caer? ¿Y cuántas veces quiso gritar sin que nadie escuchara? El juicio comenzó en mayo de 2026, con un tribunal compuesto por 3 jueces y sin jurado popular. La estrategia de la defensa fue clara desde el inicio: presentar el hecho como un accidente doméstico trágico, producto de una discusión emocional en el contexto de una celebración. Negaron cualquier intención violenta, minimizaron la existencia de antecedentes y cuestionaron la fiabilidad de los testimonios indirectos. Diego Santoro, con traje oscuro y semblante imperturbable, escuchó cada acusación sin mover un músculo. Solo bajaba la vista cuando Alicia, sentada en la primera fila, sostenía una de las cartas que solía dejar sobre la cama de su hija. El tribunal permitió que Sebastián Morales declarara como testigo protegido. Su testimonio fue transmitido desde una sala contigua, a través de un monitor. Con la voz baja, sin levantar la vista, relató nuevamente lo que vio. Esta vez agregó un detalle nuevo. Dijo que antes del golpe escuchó a Diego decir: «Si no te callas, te vas a arrepentir de haber venido». Esa frase no figuraba en la primera declaración, pero fue validada por el equipo psicológico como un recuerdo plausible dentro del trauma. La Fiscalía lo utilizó como indicio de amenaza previa. Durante los días de juicio pasaron por el estrado múltiples testigos: amigas de Jimena, antiguos pacientes, vecinos que recordaban ruidos esa noche. Ninguno ofreció pruebas concluyentes por sí solo, pero juntos construyeron un relato coherente, una imagen de control y silencios. Una mujer que sonreía en público, pero se retraía en privado. Una vida doblegada por el miedo a romper un compromiso que ya no quería sostener. El objeto más simbólico del juicio fue la caja con el rótulo JA 2010. El fiscal la presentó como evidencia clave. Mostró el mechón de cabello, el anillo, el pañuelo y el cassette. Reprodujo el audio frente al tribunal. El silencio en la sala era absoluto. Cuando la voz de Jimena se escuchó diciendo: «No quiero seguir así», muchos presentes no pudieron contener las lágrimas. Diego miraba hacia el frente sin pestañear. La defensa intentó impugnar la grabación. Alegaron que no había prueba directa de que fuera grabada esa misma noche, pero los peritos acústicos refutaron esa afirmación. El ruido ambiental, el eco e incluso el ritmo de respiración coincidían con los otros elementos encontrados. No era una grabación genérica, era un fragmento congelado de una noche fatal. La carta sin firma hallada en la caja también fue leída en voz alta.
Las frases entrecortadas, la culpa, tácita el yo vi todo, resonaron como un lamento. Sebastián, al escucharla, no pudo contener el llanto. Su rostro, aunque fuera de cámara, se mostraba en una pequeña ventana del monitor. Fue el único momento en que expresó emoción durante el juicio. Alicia declaró el sexto día. Su testimonio fue sereno pero devastador. Relató los años de búsqueda, las noches sin dormir, el cuarto intacto, las cartas semanales. Al final de su declaración, mostró una de esas cartas al tribunal. Estaba fechada el 18 de agosto de 2021. Decía: «Hoy cumplirías 11 años de casada y yo seguiría esperándote en la ventana como cada domingo». Fue un golpe emocional que ni la defensa intentó contrarrestar. El juicio duró 14 días. La fiscalía pidió la pena máxima. La defensa solicitó atenuantes. Los jueces deliberaron durante 4 jornadas y finalmente, el 2 de junio de 2026, se leyó la sentencia. Diego Martín Santoro, condenado a 18 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y ocultamiento de cadáver. La reacción en la sala fue contenida. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo un suspiro colectivo, como si todos hubieran estado conteniendo el aire durante 15 años. Alicia abrazó a su hermana. Sebastián, desde la sala contigua, cerró los ojos y bajó la cabeza. La sentencia no cerró el dolor, pero trajo una forma de justicia tardía, una forma de decirle a Jimena, allí donde esté, que su voz, aunque ahogada durante años, finalmente fue escuchada. Sin embargo, tras la sin lectura de la condena, algo inusitado ocurrió. Uno de los abogados asistentes del fiscal encontró un sobre dentro de una carpeta de pruebas que había sido olvidada. No tenía remitente, solo una palabra escrita a mano: perdón. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a Jimena sentada en un banco de plaza, abrazada por un hombre. No era Diego, no era Sebastián, era otro rostro, desconocido. El fiscal decidió investigar el origen de esa imagen. Fue enviada al laboratorio para análisis de antigüedad y autenticidad. El resultado preliminar fue desconcertante. La foto databa de marzo de 2010, 5 meses antes de la boda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué alguien dejó esa foto justo en el cierre del juicio? ¿Y qué significaba realmente ese perdón manuscrito? El hallazgo volvió a abrir interrogantes que muchos creían cerrados. ¿Jimena había querido huir con otra persona? ¿Ese fue el motivo real de la discusión final? ¿O esa fotografía era una distracción tardía, una provocación anónima? La historia, que parecía haber encontrado su cierre, volvía a crujir por dentro, como una herida mal cicatrizada, como un eco que se niega a apagarse del todo. ¿Quién envió esa foto? ¿Y qué secretos aún permanecen bajo las sombras de aquella noche del 2010? El sobre con la fotografía fue analizado hasta el último detalle. No tenía huellas dactilares, tampoco rastros de saliva o fibras que pudieran asociarse a un remitente. El papel, sin embargo, reveló algo curioso. Había sido impreso recientemente en una impresora doméstica de inyección de tinta, pero la imagen no era nueva. El análisis de la tinta fotográfica indicaba que había sido escaneada de una foto original en papel, con signos de desgaste y coloración típica del envejecimiento por luz solar. En otras palabras, alguien había tenido acceso a una foto vieja de Jimena, una que nadie más parecía haber visto, y decidió enviarla justo el día de la sentencia. El hombre que aparecía junto a ella fue el centro de una búsqueda acelerada. Se utilizó tecnología de reconocimiento facial, comparando la imagen con bases de datos públicas y registros civiles. Finalmente, apareció un posible candidato: Gabriel Rojo, excompañero de facultad de Jimena, quien había abandonado la carrera de psicología en 2009 por motivos personales. Los investigadores lo localizaron en Rosario, donde vivía bajo perfil desde hacía años. Al ser entrevistado, se mostró sorprendido por la fotografía. Admitió haber tenido una relación breve con Jimena entre 2008 y 2009, pero aseguró que no tuvieron contacto posterior. Fue algo corto, sin drama. Ella se iba a casar y yo me alejé. Gabriel juró no haber enviado la foto. Dijo no tener ninguna copia de esa imagen, que probablemente
Fue tomada por un amigo común durante un almuerzo en el Parque Centenario y que ni siquiera recordaba que existiera. Su actitud fue cooperativa y su historia fue verificada. Sin embargo, la pregunta persistía. Si no fue él, ¿quién? El círculo de sospechosos se amplió de nuevo. El fiscal, aunque escéptico, ordenó revisar los discos duros del antiguo teléfono de Jimena, recuperados del cargador aquella madrugada. No habían sido revisados en años por falta de avances en la tecnología de recuperación. Esta vez, con herramientas modernas, lograron acceder a mensajes eliminados, registros de ubicación y archivos multimedia. Entre esos archivos apareció un intercambio de mensajes con un contacto guardado como SR. Las conversaciones databan de mayo a julio de 2010. Eran breves pero sugerentes. En uno de ellos, Jimena escribía: «No puedo seguir así, pero no sé cómo salir». En otro: «No quiero que él sepa nada. Prométeme que vas a borrar esto». El número estaba desactivado desde 2011, pero las pericias permitieron rastrear su titularidad en ese momento. Sebastián Morales. Esa revelación reconfiguró todo. Sebastián no era solo un testigo pasivo. Había mantenido contacto con Jimena semanas antes de su desaparición. El tono de los mensajes era ambiguo. No hablaban de amor ni de amistad. Había una mezcla de temor y complicidad. El fiscal lo confrontó en una nueva audiencia, pero Sebastián se limitó a decir: «Yo solo quería ayudarla. Ella tenía miedo». De todo. ¿Por qué no reveló eso desde el principio? ¿Qué lo llevó a ocultar una comunicación clave que podía haber cambiado el curso de la investigación? Una nueva hipótesis comenzó a tomar forma. Jimena habría considerado huir antes de la boda. Habría buscado apoyo en Sebastián, tal vez como último recurso, pero algo cambió. Quizás fue descubierta, quizás desistió por presión, quizás nunca tuvo oportunidad real de salir. Alicia, al enterarse de los mensajes, volvió a caer en una espiral de angustia. Entonces sí tenía miedo. Y no lo vi. Me hablaba todos los días. Y no lo vi. Esa frase fue repetida en los medios como un reflejo de muchas madres, hermanas, amigas, mujeres que conviven con señales invisibles, con silencios que en retrospectiva gritan. El caso Jimena Aguilar dejó de ser solo una historia policial. Se convirtió en un símbolo de lo que no se dice, de lo que no se denuncia, de lo que se oculta detrás de apariencias perfectas. Su rostro, impreso en nuevas pancartas, volvió a ocupar plazas y redes sociales, pero esta vez con otro mensaje: «Escucha cuando te digan que tienen miedo». La fiscalía no reabrió el juicio. Legalmente, el culpable había sido condenado, pero moralmente, el caso estaba lejos de terminar. Había cabos sueltos, verdades incompletas, testigos silenciosos. Sebastián Morales no fue imputado por encubrimiento, pero quedó bajo vigilancia. Su historia seguía llena de huecos. ¿Por qué mantuvo esa conversación en secreto? ¿Qué prometió exactamente a Jimena? Un periodista de investigación, Tomás Irusta, decidió retomar el caso por su cuenta. Entrevistó a antiguos conocidos de Sebastián. Rastros de obsesión comenzaron a emerger. Cartas no enviadas, dibujos, poemas. Algunos hablaban de una mujer que lo salvó de sí mismo. Otros, de una deuda que nunca saldó. Tomás logró acceder con autorización judicial a uno de los antiguos correos electrónicos de Sebastián. Allí encontró un borrador jamás enviado. El asunto decía: «El día que no regresó», y el cuerpo del mensaje decía: «La esperé en la esquina, como cuando teníamos 15. Le dije que todavía podía irse, que había tiempo, pero no quiso. Dijo que debía intentarlo, que si salía mal, iba a ser solo culpa suya. Yo supe, en 1900, ese momento, que algo iba a romperse». Era la primera vez que Sebastián admitía haber estado con Jimena el día antes de la boda, y que ella dudaba mucho más de lo que cualquiera había imaginado. ¿Qué habría pasado si Jimena aceptaba huir esa tarde? ¿Cuántas decisiones caben en una sola frase, en un solo silencio? Con la revelación del correo no enviado, la figura de Jimena Aguilar adquiría otra dimensión. Ya no era solo la víctima de una tragedia doméstica, era también una mujer atrapada en una red de decisiones imposibles, sostenida por el miedo, la duda y la soledad.
A medida que se reconstruía su historia, surgía una versión más compleja y profundamente humana, la de alguien que quiso hacer lo correcto, incluso cuando todo a su alrededor le decía que huyera. Lo correcto para ella parecía no ser lo mismo que lo deseado. Tomás Irusta, el periodista que desde hacía meses había seguido el caso con precisión obsesiva, publicó un artículo extenso titulado Las últimas 48 horas de 1900. Jimena Aguilar. En él, reconstruyó minuto a minuto los registros conocidos desde el viernes previo a la boda hasta la madrugada de su desaparición. Cruzó datos de mensajes recuperados, declaraciones, movimientos bancarios y testimonios de amigos. Descubrió, por ejemplo, que Jimena había cancelado una reserva de hotel 2 días antes del casamiento. El lugar estaba ubicado en Tigre, a 40 kilómetros de la ciudad. La reserva era para 2 personas. Nunca se supo quién era la segunda. Ni siquiera su círculo íntimo tenía conocimiento de ese intento de escapada. También reveló que Jimena había retirado una suma de dinero en efectivo, 23,000 pesos, el día anterior a la boda. Dinero que nunca apareció. No fue hallado en su habitación, ni en su bolso, ni en la caja que contenía sus objetos personales. Tampoco había registro de compras o transferencias. ¿Para qué lo retiró? ¿Era parte de un plan de fuga que abandonó? ¿O de un acuerdo que no pudo concretar? Otra pista llevó a un viejo taxista que trabajaba cerca de la clínica donde Jimena atendía a sus pacientes. Al ver una foto de ella en el diario, recordó haberla llevado la mañana del viernes 16 de agosto hasta una dirección en Saavedra. Estaba nerviosa, dijo. Me pidió que apagara la radio. Iba mirando por la ventana, callada. La dirección correspondía a un café discreto, frecuentado por estudiantes y oficinistas. En el lugar nadie la recordaba, pero las cámaras de seguridad, aunque borrosas, captaron a una mujer con su complexión sentada frente a un hombre calvo, de contextura robusta. La imagen era antigua, pero los forenses afirmaron que existía una posibilidad alta de que fuera Sebastián. El rompecabezas parecía infinito. Cada pieza que encajaba revelaba una imagen más grande, pero también más confusa. ¿Por qué Jimena buscó a Sebastián a tan pocos días de casarse? ¿Qué le dijo él? ¿Qué esperaba ella escuchar? ¿Buscaba un consejo? ¿Una salida? ¿Un refugio emocional? Tomás encontró también una hoja manuscrita en el diario personal de Jimena, conservado por Alicia, que hasta entonces había estado guardado bajo llave, fechada el 13 de agosto. Una sola frase. La boda es una solución para los demás, no para mí. Una línea breve, pero devastadora, que fue publicada por miles de mujeres en redes sociales. Se convirtió en un símbolo de resignación disfrazada de compromiso. Una alerta sobre las expectativas familiares, sociales y personales que muchas mujeres enfrentan sin espacio para cuestionarlas. No. Frase apareció en muros, en pancartas, en grafitis improvisados en estaciones de subte y baños públicos. Alicia, con una serenidad dolorosa, decidió dar una entrevista televisiva por primera vez desde el juicio. Sentada en su sala, rodeada de fotos de su hija, dijo algo que caló profundo. Jimena no murió esa noche. Murió un poco cada vez que se sintió sola, cada vez que quiso decir algo y no supo cómo. Esa frase se convirtió en el cierre del documental producido por un canal internacional que recogió todo el caso. Fue transmitido en varios países y relanzó el debate sobre los signos invisibles de la violencia emocional, sobre la dificultad de hablar cuando nadie escucha o cuando todo el entorno valida el silencio. Mientras tanto, Diego Santoro apeló la sentencia. Su defensa argumentó que nuevos elementos, como la fotografía entregada en el sobre y el correo encontrado, debían ser considerados para reducir su pena. Alegaron que la historia tenía capas que el juicio no alcanzó a dimensionar y que la carga de la prueba se había basado excesivamente en interpretaciones. Pero la Cámara de Apelaciones fue categórica, confirmó el fallo original sin cambios. 18 años sin beneficios de reducción. El nombre de Jimena fue incluido en un mural colectivo en Buenos Aires, junto a otras mujeres víctimas de feminicidio. Aunque su caso no se ajustaba del todo a esa categoría legal, su historia era una advertencia viva sobre el control, el silencio
las dudas y las ausencias que se acumulan hasta que el cuerpo ya no puede sostenerlas. Su rostro serio, con el cabello recogido y una mirada entre dulce y decidida, fue pintado con trazos gruesos, rodeado de mariposas y flores marchitas, un tributo a su memoria, pero también una interpelación directa a quienes aún callan. La investigación oficial fue cerrada formalmente en julio de 2026, pero para Tomás Irusta y otros periodistas, la historia no terminó. Sebastián Morales desapareció de la vista pública. Se mudó a una localidad desconocida, bajo un programa de vigilancia pasiva. Su perfil psicológico fue clasificado como potencialmente inestable, pero no peligroso. No volvió a declarar, no volvió a escribir, no dio entrevistas, desapareció otra vez, esta vez en vida. Sin embargo, 2 meses después del cierre del caso, Tomás recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja, dibujada a lápiz. Mostraba un banco de plaza, vacío, bajo un árbol pelado, y sobre el banco un pañuelo blanco bordado. Era una imagen que solo Sebastián podía haber enviado. ¿Era un mensaje de paz? ¿Un acto de despedida? ¿O una forma de mantener viva una historia que aún no se resigna al silencio? La imagen del pañuelo sobre el banco no solo impactó a Tomás Irusta. Al ser publicada, con su debida reserva, en un suplemento dominical, se volvió viral en cuestión de horas. Muchos la interpretaron como un cierre poético, otros como una confesión simbólica. Pero hubo quienes la leyeron como algo más inquietante, una advertencia, porque en la esquina inferior derecha del dibujo apenas visible había una pequeña letra E encerrada en un círculo, un trazo sutil, pero intencionado. Tomás no lo notó de inmediato. Fue una lectora, diseñadora gráfica, quien escribió al periódico señalando el detalle. Intrigado, él amplió la imagen original, escaneó el dibujo a alta resolución y confirmó que no era un defecto del papel ni un trazo accidental. Era una marca. La letra E no se correspondía con ninguna inicial de Sebastián, ni de Jimena, ni de nadie involucrado directamente. Sin embargo, en los archivos de la investigación, especialmente en los dibujos incautados del cuaderno de Sebastián, aparecía una figura recurrente, un niño con un globo, y en algunos de esos bocetos también estaba presente la E encerrada en un círculo, siempre en esquinas, siempre escondida. Eso reavivó una pregunta que había quedado sepultada bajo la urgencia del juicio. ¿Actuó Sebastián solo? ¿O hubo alguien más? ¿Una tercera figura, tal vez silenciosa pero activa en los eventos de 2010? Revisando nuevamente el contenido del cuaderno negro que Sebastián se llevó consigo al momento de su detención, Tomás descubrió algo más. Entre las páginas, además de los dibujos y frases crípticas, había una hoja arrancada. La numeración salta del folio 37 al 39, y en el margen del 39 había una nota. Él sabía, pero eligió mirar para otro lado. ¿A quién se refería? Esa pista llevó a Tomás a revisar viejos nombres del entorno de 1900. Jimena. Entre ellos, uno resaltaba: Esteban Rivas, compañero de universidad de Diego, testigo en la boda, y uno de los últimos en abandonar la fiesta esa noche. En su declaración inicial, Esteban había dicho que se fue cerca de las 2:30 am, que no vio nada extraño, y que Jimena parecía algo distante pero sonriente. Nunca fue llamado a declarar nuevamente. Pero había algo más. Esteban era artista plástico, especializado en diseño gráfico. Vivía, en 2010, a pocas cuadras del galpón, donde más tarde se encontró la caja con las pertenencias de Jimena. Había estudiado junto a Sebastián en el mismo colegio secundario. Sin embargo, en ninguna parte de la investigación aparecía como vinculado a él. Tomás viajó hasta Córdoba, donde Esteban vivía desde hacía 5 años. Allí encontró a un hombre reservado, cortés, pero evasivo. Dijo no recordar detalles. No quiso hablar de Diego, y se mostró sorprendido por la mención de Sebastián Morales. No lo veo desde el colegio. No tenía contacto con él en absoluto, pero su incomodidad fue evidente al ver el dibujo del banco con el pañuelo. Parpadeó varias veces. Su respiración se aceleró ligeramente. Tomás no lo presionó. Solo le agradeció el tiempo y se marchó. Esa noche, sin embargo,
Recibió un correo desde una cuenta sin nombre. El asunto: no sigas. El cuerpo del mensaje: vacío. Solo un archivo adjunto. Una imagen del mismo banco de plaza, esta vez con dos pañuelos, uno blanco y otro negro. La implicancia era clara. Alguien no quería que Tomás siguiera investigando, y ese alguien tenía acceso a los mismos símbolos, los mismos códigos, los mismos elementos visuales que solo Sebastián y su entorno conocían. Tomás denunció el mensaje ante la fiscalía, pero no había forma de rastrear la IP. Era una red enmascarada. La carta fue archivada como intimidación leve. No hubo medidas adicionales, pero para Tomás fue suficiente para seguir. En su siguiente publicación, escribió: «No busco culpables nuevos, busco verdades incompletas». Y esa frase resonó con una parte del público que ya no buscaba justicia, sino claridad, porque en toda esta historia había algo que seguía sin cerrarse: la caja. No su contenido, sino su origen. ¿Quién la fabricó? ¿Quién la escondió? ¿Cómo llegó a un galpón sellado? Sebastián en ningún momento dijo haberla enterrado. Solo habló de haberla visto. ¿Y si fue Esteban? ¿Y si él también sabía? Una nueva línea de investigación fue abierta, esta vez bajo la figura de eventual encubrimiento no declarado. Se convocó nuevamente a Esteban para testificar, pero este alegó no residir más en Argentina. Había salido del país hacía 2 semanas. Destino: Lisboa. El fiscal no pudo impedir la salida, ya que Esteban no tenía imputaciones formales, pero la sombra de su silencio, sumada a las coincidencias gráficas, lo convirtió en una figura clave en la reconstrucción de los eventos colaterales al caso Aguilar. Mientras tanto, Alicia seguía visitando el mural donde aparecía el rostro de su hija. Lo limpiaba cada semana, dejaba flores, a veces velas, a veces cartas nuevas. En una de ellas escribió: «Te prometo que no voy a dejar que te olviden, pero también te prometo que no voy a quedarme atada al dolor. Si vos tuviste el valor de intentar salir, yo voy a tener el valor de seguir». Fue su forma de cerrar un ciclo, de transformar el duelo en algo más que ausencia. Pero para quienes conocieron a Jimena, para quienes leyeron sus notas, escucharon su voz grabada o simplemente vieron sus fotos, el caso sigue vibrando, como una canción que no termina, como un eco que rebota en plazas vacías, en cajones cerrados, en dibujos anónimos que aparecen cuando nadie los espera. ¿Quién más estuvo allí aquella noche? ¿Y cuántos secretos pueden caber en un solo pañuelo, sobre un solo pañuelo, sobre un banco de plaza? El invierno de 2026 llegó con lluvias persistentes. Buenos Aires se sumergía en una rutina gris, como si el clima supiera que algo en el aire seguía sin resolverse. En el archivo judicial del caso Aguilar, todo estaba etiquetado, clasificado, cerrado, pero fuera de esas carpetas, el caso aún respiraba. En correos anónimos, en murales reescritos durante la noche, en pequeños altares improvisados frente al antiguo galpón donde había estado la caja. Una tarde de agosto, exactamente a 16 años de la desaparición de Jimena, Alicia recibió un paquete. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Dentro, una libreta escolar con tapa roja, ajada por el tiempo. Era la agenda de su hija, la misma que creía perdida desde la adolescencia. En las primeras páginas había deberes escolares, listas de lectura, notas de exámenes, pero hacia el final las hojas cambiaban de tono. Eran confesiones íntimas, temores, deseos, y en una de ellas, una frase que Alicia leyó en voz alta entre sollozos: «A veces me gustaría desaparecer, solo para ver quién me buscaría». El hallazgo fue devastador, no solo por lo que decía, sino porque alguien lo había guardado durante más de 2 décadas. Alguien que ahora decidía devolverlo en silencio. El mensaje era claro: todavía hay quienes saben cosas que no se han dicho. Y lo más perturbador era una hoja suelta, intercalada, con tinta reciente. No era de la caligrafía de Jimena, decía: «Ella no estaba sola en esa casa». La frase reactivó las alertas. ¿A qué se refería? ¿Quién más estaba allí, además de Diego y supuestamente Sebastián? La investigación judicial no había detectado otros presentes esa noche, más allá de los invitados ya identificados.
pero la posibilidad de un tercer actor silencioso, ausente en todos los informes, cobraba nueva fuerza. Tomás Irusta, que había decidido tomarse un descanso del caso, volvió a la carga. Releyó cada testimonio original. Uno de ellos, al que no se le había prestado suficiente atención, era el de una vecina de la casa de los padres de Diego, donde se celebró la boda. Había declarado que vio una figura masculina salir por la parte trasera del jardín cerca de las 3:15 am. La policía no le dio importancia, ya que suponían que era Sebastián, pero ella fue categórica. No era ese hombre delgado, este era más corpulento, caminaba encorvado, como si llevara peso. ¿Podría haber sido Esteban Rivas? ¿O alguien más? Una nueva reconstrucción digital del evento fue encargada por un grupo de periodistas independientes. Usaron inteligencia artificial para simular los movimientos posibles dentro y fuera de la casa, cruzando las declaraciones con el tiempo real. La simulación reveló que había una ventana de 15 minutos en la que alguien pudo haber entrado por la cocina sin ser visto. Un pasillo lateral oscuro, sin cámaras, daba acceso directo a la despensa, y desde allí, al sótano. Ese corredor nunca fue inspeccionado a fondo, quedó fuera del perímetro inicial de búsqueda. Cuando el equipo volvió al lugar, encontraron, detrás de una pared de yeso, una vieja mochila escondida. Dentro, una camisa blanca manchada, un reloj roto y un cuaderno con dibujos similares a los de Sebastián, pero firmados con una letra distinta, E.R. La evidencia fue enviada al fiscal Cerdeira. Esteban Rivas, ya en el exterior, fue citado mediante cooperación internacional. No respondió, pero su silencio, combinado con la mochila hallada, se volvió un nuevo foco de tensión. En paralelo, comenzaron a surgir nuevos testimonios, personas que nunca hablaron por miedo. Una exnovia de Esteban lo describió como alguien obsesivo con los detalles, muy callado, pero con momentos de ira. Dijo que una vez lo vio destruir un dibujo porque no le gustaba cómo lo miraba el personaje principal, que hablaba de una chica perfecta que todos admiraban, que repetía, como mantra, «Ella no es de nadie». La posibilidad de que Esteban hubiera estado presente la noche de la boda, aunque nunca reconocido oficialmente, se volvía cada vez más concreta, y su vínculo con Sebastián, negado en declaraciones, parecía más profundo. Tomás publicó una serie de notas, tituladas El tercero en la sombra, donde planteaba que Jimena no fue víctima solo de un impulso violento, sino del cruce de dos figuras. Diego, su pareja formal, y Esteban, alguien que la observaba desde lejos. Sebastián, en esa ecuación, se volvía más espectador que cómplice, pero la última nota fue la más leída, el momento exacto en que nadie la escuchó. En ella, Tomás narraba, con detalle casi literario, el instante en que Jimena decidió no irse. Esa tarde en que Sebastián la esperó en la esquina. Esa llamada que recibió minutos antes. Esa duda que duró segundos y que cambió todo. No fue un golpe lo que la mató, escribió Tomás. Fue la acumulación de puertas cerradas, de palabras guardadas, de gestos no leídos. Jimena no cayó sola. La empujaron todos los que decidieron callar. La frase recorrió redacciones, universidades, grupos de estudio. Se convirtió en materia de debate, de análisis, porque no se trataba ya de un caso policial. Era una tragedia estructural, una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero mata igual. ¿Quién fue ese tercer hombre? ¿Y por qué su nombre aún permanece bajo capas de silencio? El 7 de noviembre de 2026, el país despertó con una noticia inesperada. Sebastián Morales había muerto. Fue hallado sin vida en una cabaña de madera, a las afueras de San Martín de los Andes, donde residía desde hacía meses bajo vigilancia informal. Según el informe preliminar, se trataba de un suicidio. Una nota fue encontrada junto a su cuerpo, escrita en tinta negra, en un cuaderno escolar de tapa blanda. Una sola página, una sola frase. La dejé sola cuando más me necesitaba. No merezco seguir escuchando su nombre. La noticia cayó como un balde de agua helada. Durante semanas, el nombre de Sebastián había desaparecido de los titulares. El foco estaba en Esteban Rivas, prófugo, oculto en algún lugar de Europa, pero con su muerte,
Sebastián se convertía en símbolo de algo más complejo, la culpa que no prescribe, el remordimiento que no duerme, el silencio que carcome. Alicia, al enterarse, no celebró. Solo dijo ante la insistencia de los periodistas, otro que cayó, pero ninguno de ellos cayó tanto como ella. El fiscal Cerdeira ordenó revisar la cabaña. Entre los objetos personales hallaron varios dibujos nuevos. La mayoría mostraban la figura de una mujer sin rostro, sentada frente a una puerta cerrada. En uno de ellos, la puerta estaba entreabierta, y sobre el umbral, una silueta masculina, de espaldas como si estuviera por marcharse. El último dibujo era diferente. Un retrato. Por primera vez un rostro. El de Jimena. No era una imagen realista, sino una interpretación emocional. Mirada firme, cejas tensas, boca cerrada. Pero los ojos estaban abiertos de par en par, mirando al frente. Como si viera todo, como si supiera. La cabaña también contenía una grabadora de casete portátil. Dentro, un nuevo cassette. El fiscal autorizó su reproducción inmediata. La voz de Sebastián se escuchaba claramente, más pausada, más serena. En el audio decía, quise callar para protegerla, pero al callar, la abandoné. Yo sabía que no estaba sola en esa casa. Lo vi salir, lo vi volver a entrar. Él sabía que yo lo miraba, pero no le importó. Ese él ya no podía ser Diego. Diego no salió y volvió a entrar. Solo una persona encajaba con esa descripción. Esteban. El cassette cerraba con una afirmación definitiva. No fui el único cobarde, pero fui el más inútil, porque tuve una oportunidad y la desperdicié. Con esas palabras, se confirmaba por primera vez que Sebastián no solo había presenciado parte de los hechos, sino que también había reconocido a otro actor presente, activo, la noche en que Jimena desapareció. La Fiscalía emitió una alerta roja internacional contra Esteban Rivas. Se compartió su rostro actualizado a través de Interpol. Una recompensa fue ofrecida por información que condujera a su paradero, pero él parecía haberse desvanecido. En paralelo, la comunidad que había seguido el caso durante años comenzó a organizar vigilias. En Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Velas, fotos, cartas abiertas. Mujeres jóvenes que jamás conocieron a Jimena escribían su nombre en hojas sueltas y las dejaban en bancos de plaza, en estaciones de tren, en pasillos de facultades. La imagen del pañuelo volvió a aparecer, esta vez intervenida, bordada, dibujada, estampada. El símbolo había trascendido. Ya no era solo suyo, era de todas. El mural donde su rostro había sido pintado fue ampliado. Ahora, además de Jimena, aparecía Sebastián, pero no como héroe, como parte de la historia, como advertencia, como eco de una frase que muchos repitieron: no basta con ver, hay que actuar. En los medios, el debate se intensificó. ¿Qué lugar tiene el testigo silencioso? ¿Cómo tratamos a quienes callan por miedo, por trauma, por vergüenza? ¿Dónde está el límite entre la omisión y la complicidad? Y más allá del debate público, estaba la herida íntima. Alicia, sentada frente a una cámara con voz suave, dijo en una entrevista: yo ya no espero justicia. La justicia no me va a devolver a mi hija, pero si alguien más, alguna otra mujer, logra salir de algo peligroso por escuchar esta historia, entonces habrá valido la pena contarla. Sus palabras cerraron el documental extendido que fue retransmitido en más de 30 países. Plataformas digitales lo colocaron entre los contenidos más vistos. El caso Jimena Aguilar cruzaba fronteras, no como morbo, no como escándalo, sino como testimonio. Y ahora queremos escucharte a ti. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? ¿Crees que Jimena llegó a pensar que podía salvarse? ¿O ya había perdido la esperanza antes de la boda? Porque hay historias que se explican con pruebas y otras que solo se comprenden cuando compartimos lo que sentimos. Deja tu pensamiento, tu interpretación, tu lectura. Tu voz también forma parte de esta historia, y tal vez, en ella, aún haya claves que no hayamos visto. El caso se cierra legalmente, pero emocionalmente sigue abierto. ¿Qué escondía la mirada de Esteban Rivas aquella noche?
¿Y cuánto silencio puede guardarse en una sola imagen dibujada a lápiz? A las 6 de la tarde, con una luz tenue filtrándose entre las nubes, Alicia Aguilar encendió una vela en la iglesia de Santa Rosa, donde Jimena fue bautizada. Era 18 de agosto de 2027. 17 años desde su desaparición. El lugar estaba casi vacío. Solo una mujer en la última fila, un hombre mayor que entró y salió sin decir palabra, y el sonido apagado de la madera vieja crujiendo bajo cada paso. Sobre el altar lateral, Alicia dejó una foto de su hija, enmarcada en madera clara, con una cinta blanca atada en una esquina. La imagen mostraba a Jimena de perfil, riendo con el viento levantándole el cabello. Una imagen que parecía imposible de asociar con el horror que vino después. Pero esa era la imagen que Alicia había elegido conservar, no la del vestido, no la del rostro congelado en la investigación, sino esa, viva, despreocupada antes de todo. Una Jimena que parecía avanzar por la vida sin imaginar que años después su nombre sería mencionado con un nudo en la garganta por miles de personas que jamás la conocieron. Fuera de la iglesia lloviznaba. El cielo tenía el color del cemento mojado, y en la esquina un cartel de tránsito colgaba torcido, moviéndose con el viento. A unos metros, una bicicleta abandonada oxidaba lentamente frente a una pared descascarada. Escenarios cotidianos que no llamaban la atención de nadie, pero que, en este caso, parecían encerrar los símbolos que marcaron esta historia. Lo dejado atrás, lo que se oxida en el tiempo, lo que se mueve solo cuando hay viento. Aquellas cosas que persisten en silencio, igual que las preguntas sin respuesta, desde la condena a Diego Santoro y la orden internacional de captura contra Esteban Rivas, no hubo nuevas detenciones, ningún indicio sobre el paradero del prófugo, tampoco más cartas, ni dibujos, ni sobres. Sebastián Morales había muerto, y con él se había ido la última voz activa que parecía querer decir algo. El resto era silencio, pero en ese silencio la historia no desapareció. Al contrario, comenzó a transformarse. Durante los últimos meses, una fundación comenzó a trabajar con el nombre de Jimena. Ofrecen talleres gratuitos sobre detección de violencia emocional, asesoría legal para mujeres en relaciones de control y espacios de escucha activa. El lema, simple pero contundente: escuchar también es actuar. Alicia colabora desde el inicio, no como figura central, sino como presencia constante. A veces ayuda a acomodar sillas, a veces trae café, a veces solo escucha en silencio, como quien entiende que el dolor compartido es menos agudo. Una joven que asistió a uno de los encuentros escribió en una pizarra: si Jimena habló, aunque fuera tarde, yo puedo hablar ahora. Y ese fue el momento en que Alicia entendió que algo se había movido. No todo era pérdida, no todo era sombra. En medio del duelo surgía algo parecido a la reparación, no de lo que se fue, sino de lo que aún podía salvarse. El cuarto de Jimena, en la casa donde creció, sigue intacto, pero ya no está cerrado. Alicia lo abrió para que otras mujeres pudieran ver sus libros, sus notas, sus dibujos, como una especie de museo íntimo, no oficial. Allí, sobre el escritorio, hay una caja de madera, otra, diferente, que contiene copias de las cartas que su madre le escribió durante años. La primera dice: volvé, aunque sea un ratito. La última: te encontré en otras voces. Sobre la cama un pañuelo blanco bordado, y junto a él una nota escrita a mano: no te fuiste del todo, nunca te vas a ir del todo. La historia de Jimena Aguilar no termina con una resolución clara. No hay cierre perfecto, no hay redención completa, porque hay vacíos que ningún juicio puede llenar, porque hay preguntas que no tienen respuesta, y porque hay noches, como aquella del 18 de agosto de 2010, que siguen, repitiéndose en la mente de quienes esperaban una llamada, una puerta abriéndose, un mensaje que nunca llegó. Sin embargo, no todo es vacío. Quedan símbolos, imágenes, objetos, palabras, miradas, pañuelos sobre bancos de plaza, dibujos que aparecen en estaciones de tren, mujeres que deciden irse antes, amigas que preguntan 2 veces, hermanas que insisten, madres que no dejan de buscar, y en ese eco que sigue vibrando, se mantiene viva una verdad esencial.
Contar estas historias no devuelve lo perdido, pero evita nuevas pérdidas. Pone luz donde antes solo había silencio. Abre puertas donde otros pusieron muros. Por eso, hoy, al cerrar este relato, queremos invitarte una vez más. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión y acompáñanos en los próximos casos, porque cada historia que se cuenta, aunque duela, es un acto de resistencia contra el olvido, y porque, en algún lugar, alguien está escuchando. Tal vez, alguien que lo necesita más de lo que imaginamos. En la última escena del documental, la cámara se detiene en un banco de plaza vacío. Sobre él, un solo objeto, un pañuelo blanco, bordado con las iniciales JA. El viento lo mueve apenas. Al fondo, el sonido de una iglesia marcando la hora. La imagen se funde a negro. Y entonces una última frase aparece en pantalla. No todas las desapariciones ocurren en la oscuridad. Algunas suceden a plena luz, frente a todos, sin que nadie vea nada. Caso cerrado, pero no olvidado.